Shemabo Wabro Rojo Kadisho Hadalo Shariro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Nosotros tenemos la última frase, un solo Dios verdadero, Hadalo Shariro, un solo Dios o únicamente Dios, porque el que vive en un ambiente musulmán, que dicen que los cristianos tienen tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la Iglesia, aún la Iglesia Católica también aumentaron. Un solo Dios, para que sepan que los tres son uno. Muy buenas noches, tardes, lo que quieren. Vamos a empezar del origen del cristianismo, que ya sabemos. El cristianismo nacido en Jerusalén. Y de ahí, cuando empezaron los discípulos a derramar en todo el mundo, fueron primero a Antioquía. ¿Por qué Antioquía? En esa época Antioquía era una de las capitales del Imperio Romano. Y ahí empezaron a predicar. Y San Pedro fue ahí y ahí puso su primer sede. No como lo sabemos aquí en España, que primer sede de San Pedro fue en el Vaticano. En el Vaticano fue el último paso que llegó San Pedro y ahí murió. Ahí fue mártir. Es la historia de la Iglesia. No estamos diciendo algo que no está escrito. En Antioquía fuimos cristianos. Nadie puede decir que soy cristiano si no vuelve a Antioquía. Y como cristianos verdaderos tenemos que leer la Biblia y el Nuevo Testamento y llegando al Hechos de los Apóstoles, donde dice, los primeros que llamaron cristianos fueron en Antioquía. Entonces, el nombre cristiano es nuestro, nosotros. Y hemos dado ese nombre a todo el mundo. Bueno, a veces pensando, pero nosotros somos católicos aquí en España y los católicos somos más de los ortodoxos. Vamos pensando así como seres humanos. Lo lamento, primero que usó la palabra católica en la Iglesia fue San Ignacio, tercer patriarca de Antioquía. Pedro, Ofodio y Ignacio. Ignacio, sabemos bien, Pedro, cuando salió de Antioquía, puso dos episcopos, dos obispos, vamos a decir, uno de cristianos de los raíces paganos y otros de los raíces judíos. Por eso empezó a tener problemas con San Pablo por el tema de los cristianos paganos que entran al cristianismo, tenían que entrar primero al judaísmo y después al cristianismo. Entonces puso dos obispos. Uno fue Ofodio para los paganos y San Ignacio, que también fue mártir en Roma. Y tiene 7 cartas muy importantes en la Iglesia, que se escribió mientras le llevaban a Roma para su matanza. Cuando murió San Ofodio y San Ignacio dijo, vamos a unir los paganos, cristianos de raíces paganos, con los cristianos de raíces judíos, y dijo, aquí es una iglesia católica, o sea, universal. Y ahí
salió el nombre católico. No salió en el Vaticano, salió ahí. Bueno, para sabemos que no van a decir que no, nosotros somos católicos antes. Y en el 2000, casi en el 250, también antes del primer concilio fue en 325 en Nicea, antes la iglesia de Antioquía dijo, qué bien que somos una iglesia católica y vamos a poner otro nombre, ortodoxa, o sea, recta. Entonces fue una iglesia católica ortodoxa antes de todo, en Antioquía. Y así empezó la iglesia misionera en el mundo, fue la iglesia siríaca, de Siria, que ha nacido en Antioquía, de los sirianos o siríacos. O sea, el día de hoy, que de esta iglesia, la iglesia madre es la iglesia siríaca ortodoxa, después salió de esta iglesia los maronitas, salió los griegos ortodoxos de Antioquía, y de los griegos ortodoxos salieron los griegos católicos de Antioquía también, y en el siglo XIX los siríacos católicos también. Pero antes fue que el día de hoy son tres iglesias, la iglesia caldea, la iglesia asiria, que ellos fueron o nacieron de nestorismo, de Néstor. Néstor era siriano también, era patriarca de Constantinopla, estudió en Antioquía, pero después cuando negó que puede inclinar delante de un bebé, Jesucristo, negó que la naturaleza divina estaba con Jesús en este tiempo. Cuando era niño, entonces fue excomulgado y sus seguidores quedaron hasta que la Iglesia del Vaticano aceptó a ellos y cambiaron el nombre de nestorianos a Iglesia Caldea, para que sepáis. Y después dividieron mismos, algunos aceptaron la Iglesia Católica, otros quedaron la Iglesia Asiria Oriental. Bueno, es un gran problema de esto y todo me parece, desde el principio hasta el día de hoy, me parece, sí, teníamos algunas herejías, etcétera, pero lo peor fue el poder. El ser humano siempre quiere el poder, quiere mostrar quién soy. Y esto, hasta el día de hoy existe, claro, pero entre los que ponen camino de Dios enfrente de sus ojos, no tienen que pensar en el poder terrenal, porque no somos nada. Bueno, después la iglesia creció mucho y empezó el Imperio Romano a perseguir a los cristianos. Y por eso vemos muchísimas iglesias en esa época y después cuando llegaron a Roma y todo, nuestras iglesias eran abajo, como en cuevas, en subterráneo, etc., ¿no? Y tenemos un ejemplo, una ciudad casi completa en Turquía, Capadocia, el día de hoy que tiene una ciudad completa abajo o está en la montaña.
Para que sepáis, esta parte de Turquía no era Turquía, era Siria, era Gran Siria. Pertenecía a Siria. En Turquía, el día de hoy que está en Turquía, pertenecía a Siria. Era de Siria. Hace justo casi 100 años que Turquía tomó esta parte, todo de Siria. Por ejemplo, entre Antioquía y Alepo, que la mayoría saben Alepo, que fue el terremoto y todo entre el año pasado, ¿no? ¿Por qué fue el terremoto en Antioquía o en esta zona y en Siria? ¿Y por qué es lo mismo? Es lo mismo, solo tenemos un hilo. Casi hay 200 kilómetros, nada más, entre Alepo y Antioquía. En estos 200 kilómetros han encontrado cientos de iglesias y monasterios, pero arruinados, claro. Más en cualquier parte en Siria, el día de hoy, si los arqueólogos empiezan a buscar, en cualquier sierra se encuentra una iglesia o monasterio o una ciudad antigua. Entonces el cristianismo, la cuna del cristianismo fue Siria en general. ¿Por qué? ¿Por qué decimos Siria? Porque Palestina, o el día de hoy que es entre Israel y Palestina, Líbano, Siria, Irak y Jordania, casi hace 80 años, gracias a Francia y a Inglaterra, que pusieron estos límites entre este país, como quieren hacer en otros países, como que el día de hoy, si vamos a decir cada comunidad española quiere ser independiente, tenemos ¿cuántos países en España mismo? Si vienen los poderosos, pueden hacer cualquier cosa. Así fue que Inglaterra y Francia hicieron esto y dividieron un país a 5 países. Bueno, entonces, la cuna del cristianismo sufrió mucho. Sufrió mucho antes que sean cristianos, sufrían, y cuando fueron cristianos sufrieron más. ¿Por qué? Porque era limítrofe entre imperio persa y romano. Y pelean, mataban lo que estaban en el medio, siempre. Y cuando fueron cristianos se cambió totalmente y empezaron a matar a los cristianos. Desde, vamos a decir, que empezó el cristianismo en Antioquía, casi en el año 38, hasta 310, fueron 10 genocidios, persecuciones contra los cristianos, fuertes. Y después del 310, cuando subió Constantino, bueno, fue el cristianismo, religión del Imperio Romano, ahí cambió totalmente. Pero los cristianos nos salvaron y hasta el día de hoy no estamos salvados. Hace 100 años hemos escuchado del genocidio armenio, pero ¿solo han matado a los armenios? No. Empezaron con los armenios
Y eso fue los otomanes. Empezaron a matar a los armenios por un tema político. Vamos a ver. Pero ahí usaron los kurdos. Seamos justos, tenían el apoyo de Alemania, porque el ejército alemán era en Turquía también, estaba apoyando el Imperio Otomano. Tenemos que saber la vista panorámica cómo estaba. Entonces empezaron a matar a los cristianos, sin decir este es armenio, este es siriaco, este es griego, este no. Mataron de los griegos, mataron de los siriacos y mataron de los armenios. Y esto para que sepáis que he vivido unos años con mi abuelo, que en paz descanse, que ha vivido en esa época como jovencito, y decía, no hay diferencia, los kurdos entre ellos, decían, no hay diferencia, tenemos que matar a todos, porque no hay diferencia entre cebolla roja y blanca. Nos parecían, comparaban como cebollas, cortar la cabeza y ya. Otra cosa, venían los kurdos en nuestra zona que se llama Turabdin. Turabdin es una zona en el suroeste de Turquía que fueron todos cristianos. Tur es Turo, montaña, Abdin, o sea, los ermitaños. La montaña de los ermitaños, que había en una época en esta zona más de 60.000 monjes solo. 60.000 estamos hablando. Estamos hablando en el IV y V siglo. Bueno, empezaron a matar. Los kurdos no tenían mucha gente, pero que trabajaban pastores de ovejas, de vacas y todo, con los cristianos. Entonces venía el musulmán, tocaba la puerta del cristiano, dice, mi amo o mi vecino, mira, mi cuchillo o mi navaja está muy afilada, muy buena, mira, yo te mato, no vas a sufrir, porque los que vienen son bárbaros y pueden matarte, puedes sufrir hasta que mueres y todo, porque han usado mucho sus navajas para matar. El mío es nuevo, ¿eh? Y para que sepas que mueres tranquilamente, mira, tu mujer y tus hijos, yo voy a cuidar. Por eso hay muchas abuelas que hablaron con sus nietos, y conozco muchos de ellos en Siria y en Turquía, no parecen a los kurdos. Tienen otra forma, ¿no? Dicen, sí, nuestras abuelas fueron cristianos. Porque lo cogían niños o niñas y mujeres y casaban con ellos. Entonces, mataron de los armenios casi 1 millón y pico. Pero de los griegos y los nuestros, no fueron menos, casi 1 millón también. Eso fueron el Imperio Otomano con los kurdos, y pobrecitos los alemanes están pagando de una manera a los judíos, pero no están pagando a nosotros nada, porque no existimos nosotros, no tenemos fuerza para pedir. Y los alemanes sí
tenían una mano de matar a los cristianos en el Oriente Medio. En el genocidio en el 1914 hasta casi 1920-22. Nuevamente, aunque calmaban las cosas y todo, pero siempre había. En los años del 1960, los kurdos empezaron otra vez a matar a los cristianos en Torabdin, en esta zona. Y muchos jóvenes escaparon de ahí, y de esos jóvenes, mi padre. Bajaron solo la línea, vamos a decir que decimos la frontera entre Turquía vamos a decir, del lugar que nació mi padre y donde nací yo, solo hay casi 30 kilómetros nada más. Pero uno está en Irak, en Turquía, otro está en Siria. Tanto que han sufrido, mataban y renacieron otra vez con otros nombres, no fueron kurdos, pero fue de otra manera. Después que fue Arabia Saudí, fue un estado y todo, había un hombre, se llama Muhammad Abdul Wahab. Es la historia. Él con Saud, que es el nombre de Saudí, Saud, el abuelo, hicieron un acuerdo. Saud sea el político y Muhammad Abdul Wahab sea religioso. Y ahí nació el wahabista, los wahabistas. Y de ellos había como gendarmería de religiosa. Cuando al día de hoy me parece con el príncipe o rey Salmán se cambió. Salían con sus palitos en las calles, 5 veces tienes que orar. Salían en la hora de oración, si alguien está en la calle, sea cristiano, entra a la mezquita. Estos se llamaban mutawa. Bueno, de los wahabistas nacieron los salafistas. Los salafistas fueron también muy radicales, pero no radicales como los wahabistas. Y de los salafistas nacieron los hermanos musulmanes. Y de los hermanos musulmanes nacieron Jabhat al-Nusra, pero con mucho tiempo de Jabhat al-Nusra nació el famoso ISIS, Daesh. Y ahí empezaron a matar a los cristianos también, otra vez. Esto hace 10 años justo que nació Daesh, en 2014. ¿Por qué estamos hablando de esto un poquito? Llegamos a un genocidio, otro genocidio nuevo, que todo el mundo no habló de esto, genocidio. Entonces, empezaron que querían hacer un Estado Islámico. Daesh significa Estado Islámico. Y este Estado Islámico que empiezan de Irak y Siria, y de ahí crecen en todo el mundo. En Mosul, Nínive, el antiguo Nínive, Mosul, dieron 2 horas a los cristianos para salir de esta ciudad.
2 horas. El que salió y pudo salir, salió. Pero imagínense, en 2 horas uno qué puede llevar. Dejaron casi sus casas. Cogían sus dineros, sus oros, lo que podían. ¿Ah? Pero después de 2 horas, ¿qué pasó? Y esto es de testigos. Estamos hablando. Después de 2 horas, hicieron un control. Documentos cristianos. Bueno, voy con... No. Deja el coche. Bajan. Tú, tu mujer, tus hijos, bueno, lo bajaban. Tenían que controlar todo, si tienen oro, si tienen aretas, si tienen no sé qué. Hasta las niñas pequeñas, si tenían aretas, tenían que quitar. Salían así, con sus ropas, nada más lo que tenían. Muchos dejaron sus coches como están y revisaron hasta móviles, no podían llevar nada. Esto estamos hablando hace 10 años. Y hay gente el día de hoy que encontré con ellos, que viven algunos viven en Francia, otros viven en Suecia, Alemania, que encontré con ellos y tengo contacto con ellos también, lo que ha pasado con ellos. Y algunos que viven aquí también, en España. Pero vamos a ver, solo aquí, esto, un testimonio pequeño en Irak, en Siria, entraron también a muchos lugares. Pero gracias al ejército sirio que paró, gracias a los pueblos que fueron una defensa del pueblo, compraron armas para defender a esta organización o a esta ideología que se llama Daesh. Pero donde entraron, hicieron también masacre. Mataban primero a los cristianos. Segundo, cualquier musulmán. Como nosotros somos ortodoxos, católicos, protestantes, no sé qué. Bueno, y pasó en un tiempo entre Irlanda y Inglaterra que mataron porque católicos y protestantes, pero eso pasó pero en el Islam tienen sunitas, chiitas, pero vamos a ver, dentro de cada de los sunitas hay muchas confusiones, dentro de los chiitas hay muchas confusiones y también del poder están matando. Entonces, como Daesh es sunita, decían, los cristianos de Siria los vamos a mandar a Beirut, a Líbano, y los alavitas al Taúd, o sea, a matar, para vaciar Siria. Porque cualquier musulmán que no aceptaba su ideología tiene que morir. Lo mataban. Esto solo no. Hicieron en algunos pueblos que entraron ley. Si hemos visto algunas películas de lo que ha pasado con los judíos en Alemania o en Rusia, esas películas no sé si son reales o no, pero bueno, los judíos tenían una marca especial y todo, que no pueden hacer nada. Había esto. El ISIS hizo una ley o unas leyes contra los cristianos. El cristiano no tiene que tener pelo, porque ellos no tienen que cortar el pelo. Y los cristianos tienen que afeitar el pelo. El cristiano no puede montar nada. Antiguamente uno montaba un caballo, un burro, y bueno, los ricos un caballo, los pobres un burro.
Pero el ISIS, no, un cristiano no puede montar más que una bici, nada más. El resto tiene que caminar. Esto es de las leyes del ISIS. Y el cristiano, si va a compra, tiene que quedar el último. Hasta que hay un musulmán, él tiene que ser el último para... Pero no es esto solo. El que quiere vivir con ellos, puede hacer esto, pero no solo eso, tiene que pagar el jizye, o sea, impuesto. Tiene que pagar. Y si no tiene, si tiene su casa, tiene que pagar su casa. Si no tiene, tiene que convertir el Islam. Y si no quiere, al cementerio, ya no tiene. El que no quiere, bueno, no vamos a matar. No quieres, deja todo lo que tienes y puedes salvarte a ti mismo nada más. Vete. Esto pasó con unos pueblos que conocemos, que tenía un amigo que en paz descanse, un sacerdote que vivió en esto y me contó esto. Lo que mata en el cuerpo no tenemos miedo como cristianos. Pero vamos a ver. En Turquía, cuando cambió del imperio otomano a República de Turquía con Atatürk, empezó otro genocidio contra los cristianos. Pero genocidio no matar, cambiar los nombres, apellidos. Atatürk pudo cambiar nuestros apellidos antiguos de apellidos que dio el gobierno. Esto es un genocidio. Empezaron a cambiar los nombres de los pueblos que eran en arameo, el día de hoy no existen. Hemos llegado a Siria y dijimos que ahí hay genocidio, no podemos vivir con los turcos, vamos a ver. Todo estaba bien hasta que llegó Abdul Nasser, Jamal Abdul Nasser, el presidente de Egipto, y hizo unión con Siria y todo, y él hizo otro genocidio contra los cristianos. Cambió todos los pueblos de Siria, quedó un poquitos pueblos que sabemos del nombre que eran arameos. El resto se cambió a árabe, otro genocidio. Y también los apellidos. El día de hoy, como cristiano en todo el mundo, ¿tengo derecho? Lamentablemente no. Me están tomando el pelo para hacer la Navidad, festejar la Navidad. No estoy festejando la Navidad. No estamos festejando la Navidad. Comemos, bebimos, emborrachamos, pero ¿alguien acuerda a nuestro Señor? Entonces, esto también nos robaron. Pascua, ¿qué Pascua? Ahora empezamos el Cuaresma. ¿Qué es el Cuaresma? Ayuno. ¿Quién habla? ¿Saben qué hablan? En las noticias. No dicen el Cuaresma de los cristianos, etc. Dicen el carnaval. Para entrar al ayuno, tienes que bailar y desnudar y todo. Lamentablemente. El ayuno es para arrepentir. Pero ¿qué está pasando? Están haciendo una campana de otro modelo, pero no dicen que empezó el Cuaresma de los cristianos. Pero para los musulmanes, y no estamos contra, cuando empieza Ramadán, el ayuno de ellos que es 30 días, el nuestro que es 50 días, respetan.
Entonces, como cristiano, ¿tengo derecho? No tengo derecho a nada. No tengo derecho. Al día de los santos, o Thanks Day, el agradecimiento, el día del agradecimiento, en diciembre, septiembre, en el Halloween. Nuestros hijos visten como brujos, como esqueletos, no sé qué, todo. Eso no es del cristianismo. Quieren que olvidemos lo que está pasando como cristianos. Un día de los santos convertimos en un día del diablo. Bueno, todo esto como cristiano, ¿cómo tengo que vivir el día de hoy? Esto es un poco difícil, porque no es difícil, a mí no me importa si quitan la cruz. Porque he dicho varias veces y muchas veces, el ISIS empezó a romper cruces, derramar o romper o lo que quiere, iglesias, hasta los muertos en los cementerios nos salvaron del ISIS. ¿Cómo es? La cruz molestaba mucho a ellos. El día de hoy molesta a muchos gobiernos en Europa o en el occidente, la cruz. Pero que son necios que no saben que todos somos cruces, hasta ellos mismos. Entonces, tienen que cortar ellos también sus brazos para que no sean cruces. Si no, si abrimos, todos somos cruces. Entonces, la cruz nadie puede quitarlo. La cruz, nosotros no adoramos la cruz. El que fue crucificado es un símbolo de nuestra salvación. Pero era una pena muy grave en el Imperio Romano. Entonces, hermanos, el día de hoy tenemos que vivir nuestra fe como en paz, paz interior, no paz exterior. El paz exterior nos aleja de nuestro Señor mucho, mucho. El día de hoy, el paz exterior, ¿qué pasa? Vamos a comer, beber, bailar, salir. Esto es paz exterior. Pero los hermanos que viven, para terminar, los hermanos que viven en los países que hay conflicto, guerra, ¿cómo viven? Paz exterior no existe, pero viven en paz interior. Entre el gobierno turco y los kurdos el día de hoy que quieren hacer un país, una independencia, lo que sea, están atacando uno al otro. ¿Quién está pagando el resto? La gente pacífica, los cristianos. Desde más de unos meses que Turquía atacó el noroeste de Siria, donde existían los lugares del petróleo y todo que están en la mano de los kurdos. No hay gas, no hay combustible, no hay luz, no hay agua. El día de hoy hace frío, mucho frío. Nadie pregunta. ¿Cómo viven nuestros hermanos ahí? Nadie. Otro genocidio vivimos. Estamos en contacto con ellos. Hace meses estuve ahí.
Decíamos, en Líbano vive mejor. El día de hoy en Líbano, peor. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Nadie tiene importancia ahí. Sea cristiano, sea musulmano, el ser humano ahí no existe. Y, perdona, para terminar, lo último, cuando llegaron los refugiados del Oriente Medio, cuando empezó la guerra, bueno, gracias a la Cruz Roja, a CEIAR, ACNUR, estas organizaciones que acogieron a esta gente. En esa época, hace 10 años, yo tenía 15 familias cristianas. Y su santidad dijo a la Iglesia Católica, a todos los obispos, las iglesias, cada parroquia puede acoger una familia o unas familias para ayudar. No pude ayudar a nadie, tocando puertas, pero nadie escuchaba, como los cristianos del Oriente tienen otra sangre, lamentablemente. Esto estoy viviendo aquí, el que no quiere, algunos ayudaron, no puedo decir que no ayudaron, pero para acoger y abrir sus casas porque sabemos, como españoles, cada uno tiene, la mayoría tienen 2, 3 casas, sabiendo esto. Pero cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, los ucranianos tienen otra sangre, tienen sangre europeo. Cuando vi esto me dolió mucho. Salió racismo de los europeos contra los otros. Tenemos que decirlo. Lamentablemente. Donde todos los años, del 18 al 25 de enero, tenemos una oración importante en todo el mundo, ¿saben? En todo el mundo. ¿Para qué? Para la unidad de los cristianos. Y me abrazas, y esto he dicho varias veces en varios encuentros, no me digas hermano, una semana, el resto del año no existo. Soy herejía, soy secta, soy no sé qué, lamentablemente. Yo no creo, así decía, no creo en la semana de la unidad de los cristianos, porque creo que los cristianos tienen que ser unidos 365 días al año. Si no, ¿qué cristianos somos? Bueno, me parece, hemos hablado de tantas cosas, y porque he robado el nombre cristiano, nombre católico, hasta si hay ortodoxos, también los ortodoxos lo robé también de vosotros, pero tenemos otro don que otras iglesias que no tienen. Tienen las iglesias que he dicho que salieron de la iglesia madre siriaca, la lengua aramea, lengua que habló nuestro Señor Jesucristo. Esto sí hablamos y rezamos y oramos. Por eso, para terminar, quiero decir el Padre Nuestro, pero no voy a cantar. El Padre Nuestro en arameo, vamos a ver, cuando los discípulos preguntaron a nuestro Señor, dijeron, ¿por qué Juan enseñó a sus discípulos una oración? ¿A nosotros no quieres enseñar algo?
Seguramente que estaba en esas sierras, montañas de Jerusalén y todo. Pueden imaginar, cierran los ojos, imaginan que nuestro Señor estaba hablando con sus discípulos. Dijo, y vosotros, cuando oráis, decid, Abun et Bashmayo, Net Chadash Shmoch, Tithe Malkutoch, Nehwe Sibionoch, Eikanut Bashmayo of Baro, Hablan, Lahmut Sunchonan Yomono, Washbuklan, Haubain Wahdohain, Eikano Dofahnan, شبقنا الحيو بين ولو تعلان النسيونو إلو فاصولان من بيشو ميطول الديلوخي ملكوثو حيلو تشبحتو العالم علمين آمين. Y el amén, cuando decimos amén, es amín, amín en arameo. Amín, ¿qué significa? Aunque en todos los idiomas cuando terminamos decimos amén, 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 así sea, ¿no? Porque en arameo, cuando leemos en San Juan especialmente, el Evangelio de San Juan dice, en verdad os digo, en verdad, no, así dice mucho en arameo que es amín, amín, Omar Noljon. Entonces, esa palabra quedó en arameo y todo el mundo lo cambió. Con un poco de diferencia. Muchísimas gracias. Dios os bendiga. Espero que he dicho algo de la historia que no tarde tanto. Gracias. Bueno, pues ahora es un tiempo de preguntas, comentarios, curiosidades. Y yo espero que tengáis algunas preguntas. Yo os pasaré el micrófono porque, bueno, como lo estamos grabando, pues para que se escuche bien la pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, vamos para allá. Buenas tardes, monseñor. Simplemente preguntarte si crees que ha habido un odio por parte de Occidente a las iglesias de Oriente y si se ha olvidado que el origen está en ese Medio Oriente y Antioquía es la primera iglesia creada por Pedro y la gente se cree que el cristianismo surgió en Roma o en Nueva York. Bueno, ¿qué piensan? No puedo decir. Odio siempre, como hemos dicho, que el ser humano que siempre está buscando el poder. Y lamentablemente el día de hoy, como he dicho también, entre nosotros como religiosos peleamos para el poder. Aunque no soy así. Soy un hombre muy simple y Carlos me conoce muy bien. Si no voy a decir como sacerdote, pero como cristiano, cada uno de nosotros, como cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos el Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, estamos sellando en su nombre. Entonces, es lo que ha puesto, tenemos que andar en sus pasos, siguiéndole. ¿Qué nos enseñó? El amor. ¿Qué nos enseñó? La humildad. ¿Qué nos enseñó? A servir. Etcétera, 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 de todo lo que nos enseñó. De una pregunta, me han dicho en una charla, ¿cómo podemos llegar a la unidad de los cristianos? Dije, si cada uno de nosotros baja, desmonta su caballito, si andamos de pie. ¿Por qué?
El día de hoy yo tengo un Porsche, el otro tiene Mercedes, el otro no sé qué tiene, Maserati, ¿no? Cada uno tiene una marca de coches, vamos a decir, ¿no? Entonces, el mío es más caro. Un ejemplo pequeño. Y si cada uno queda en su coche, el mío va a ser más rápido, más no sé qué, más potencia, más, no, así vamos a decir. Pero si andamos, vamos a ver que todos somos iguales. Por eso dicen mesa redonda. ¿Por qué? Para que nadie queda en la cabecera. Pero para llegar a esto tenemos que ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Odio, seguro que había odio. Falsificación de la historia, segurísimo. Esto como los otros cristianos en el mundo no existían. Eso fue a propósito del Vaticano, y no estoy contra el Vaticano como una sede religiosa, pero el Vaticano fue un Estado. Como Estado tiene que defenderse, y yo doy la razón, porque sabiendo que los políticos tienen que mentir mucho, pero como religioso tengo que confiar. Como hoy estaba leyendo algo del Papa Francisco, dijo, sí, empieza el ayuno, pero ¿qué tiene que ver uno si ayuna? No come carne, no come productos de animales, no come, y roba, habla, no sé qué, hace todo lo peor. No, prefiero que comes lo que comes, pero dejas tu corazón limpio. Nosotros cuando ayunamos no comemos comidas para que proteger nuestras almas. Pero lamentablemente esto nunca va a llegar si el ser humano no sea humilde y si no sale la luz. El día que un periodista, y lo sabes muy bien, una periodista, lo que sea, que quiere decir la verdad, ya no tiene vida, no tiene trabajo, no tiene, y hay ejemplos y no quiero decirlo. Yo me preguntaba, con nuestra vida, que es bastante cómoda, ¿cómo los cristianos sirios han sobrevivido por 2000 años? Tiene que haber algo en las tradiciones familiares, algo que se pasa de padres o de madres incluso a hijos, que les da la fuerza para que, aunque han pasado tanto, ¿no? Es decir, todas estas persecuciones, todo esto, sigue vivo, de alguna manera sigue vivo, y eso es un milagro y es un testimonio de Dios. Pero ¿cuál es el centro de esa pervivencia? ¿Qué es lo que les mantiene vivos? Es decir, ¿qué os mantiene vivos? ¿Por qué no os habéis convertido en una especie de elemento, digamos, de un museo de antropología? Es decir, ¿por qué seguís vivos? A veces vemos unas plantas en el desierto y sabiendo plantas en el desierto, ¿cómo pueden vivir, no? Y quedan verdes. Si entramos de estudiar esto, vemos sus raíces llegan muy, muy profundo para llegar a un lugar que sea un poquito húmedo. En Argentina, por ejemplo,
que he vivido 10 años en Argentina, los árboles en las calles, cuando empezaba un viento un poquito, muchas teníamos que buscar dónde tenemos que proteger o dejar nuestros coches, porque el árbol con una fuerza de viento, los raíces estaban ahí, porque tienen agua directo. En nuestras raíces es profundo. ¿Y esta raíz qué es? La fe. La fe. Y vivimos la fe. Yo voy a decir un ejemplo que he vivido yo. O cómo elegí de caminar en este camino. Fue la educación. Cuando éramos pequeños, yo con mis hermanos y todo, íbamos al cole, volvíamos, bueno, la oración de la mañana en la iglesia no llegábamos, porque éramos niños y empezaban a las 5 de la mañana. Y nosotros teníamos que despertar a las 6 para desayunar y después a las 7 teníamos que estar en el cole y todo. Volvíamos del cole para hacer nuestros deberes, etcétera, comer algo. ¡Pum! La campana de la iglesia. Hijos, a la iglesia. Pero no sé, no, estamos cansados. Hijo, Dios va a darles fuerza, ayuda. Tienes que agradecer. Íbamos nosotros. O queríamos jugar, después que aprendemos a agradecer a Dios, jugábamos, parábamos, nosotros íbamos, nuestros compañeros también iban con nosotros. Media horita a rezar y volver a terminar. Y así empezamos. Y hasta el día de hoy, generación da a otra generación así. No dejamos nuestras oraciones. La fe pueden quitar, y he dicho también en varias ocasiones, pueden quitar nuestra vida, pueden quitar nuestras casas, nuestras iglesias, romper nuestros cruces, pero nuestra fe nadie puede quitar. Y esto es el secreto. Señor, yo viví en Siria y hace 40 años y pude ver, me admiraba mucho la fe de los cristianos orientales, ¿no? Sobre todo también la liturgia me gustaba mucho, es muy rica, pero veía mucha diferencia entre los cristianos orientales, entre los siriacos, los caldeos, los nestorianos, los pocos que quedan. ¿Sigue habiendo tanta diferencia entre ustedes o no? Y otra pregunta es, ¿qué tal? Bueno, tengo amigos arameos que están en Estados Unidos y veo que en Estados Unidos están muy organizados los arameos en Estados Unidos. Hay iglesias fuertes y hay, bueno, se ayudan mucho. Esto, primero, ¿hay vocaciones entre los arameos religiosas o cómo está? Bueno, la diferencia, mira, si hablamos de las ceremonias, o vamos a decir los 7 sacramentos, todas las iglesias, aunque tenemos muchas confesiones, pero los sacramentos los tenemos todos, los 7. La diferencia, lo que estás hablando, es en la liturgia. Esta diferencia, aunque es poco, se cambia de un lugar a otro, pero esto era desde el principio. Pero las normas, vamos a decir, de la liturgia lo tienen todas las iglesias. Como
cuando construimos una casa, tenemos que hacerlo estable, después ponemos pilares, después no sé qué, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Colón empezaron de arriba a construir este edificio. Entonces, pero también no puede estar en el aire, sino tiene que tener requisitos. Entonces, cualquier casa, podemos entrar, primero entramos al salón, después dormitorio, después no sé qué, o otros entramos con la cocina, pero es casa. Esa diferencia no era de ayer o hace 2000 años, y hasta el problema de la Pascua no es de ahora. No es de ahora, es mucho, mucho más allá. ¿Qué está pasando? Y fue un gran problema entre el Oriente y el Occidente, o vamos a decir, entre Antioquía y Roma. Y lo peor fue en el año 190, cuando el episcopo, no había papa en esa época, no había iglesias, era una iglesia. El episcopo de Roma excomulgó el episcopo de Esmirna, Policarpos, porque no anda según lo que digo yo, porque yo soy el de Roma. Eso, hasta que entraron los otros episcopos de la iglesia y arreglaron. Ese fue un gran problema por el tema de la Pascua. Y el día de hoy, bueno, entonces esa diferencia no hay problema. Ahora, vocaciones que tenemos, siempre había vocaciones, siempre. Si no hay vocaciones, la iglesia está muerta. El día de hoy, después que empezó la guerra, y la guerra que hace más de 10 años, ¿no? 13, 14 años, no sé, muchos jóvenes salieron del país, o de los países de Irak y Siria, que la mayoría, pero nuestros seminarios sí hay, pero antiguamente teníamos, antes de la guerra, 40, 50 por año. El día de hoy tenemos 15, 20. ¿Por qué? No es porque no hay vocación, porque la mayoría están en otros países. Por eso abrimos en Alemania, abrimos en Holanda, abrimos en Suiza, y si Dios quiere, capaz que con el tiempo podemos abrir aquí otro seminario para que podamos dar vida a los demás. El día de mañana, el día del juicio final, nuestro Señor no va a decir que eres ortodoxo, entra, eres católico, vete, o eres católico, entra, ortodoxo, no existes. No. ¿Qué has hecho con uno de mis hermanos pequeños? Tenemos que pensarlo, que todos somos hermanos pequeños de nuestro Señor. ¿Estamos haciendo el bien o el mal con nuestro hermano? Eso cada uno puede defender, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta más tenéis? Yo tengo bastante curiosidad, digamos, por Jesús hablaba arameo, que fue traducido al griego, que fue traducido al latín, que fue pasado al español. En este juego, tú cuando lees directamente el Evangelio en arameo y luego vas y lees la misma cita, por ejemplo, en español, ¿te has llevado alguna sorpresa? Sí.
Sí, porque el día de hoy son, la verdad, las traducciones que han hecho son muchos. El día de hoy prefiero que es más cercano de todo el de Jerusalén, el que es casi más limpia. Inversión. El resto, el Vulgata está buena, pero no existe, no está en la mano de todos. Lamentablemente, yo no soy contra nadie, no puedo juzgar a nadie, pero las versiones protestantes han cambiado mucho, muchísimas palabras, y esto, por ejemplo, llena de gracia, eso lo cambiaron de otra palabra. O cuando San Pablo habla de la tradición, ellos cambiaron de otro. Y estoy hablando algunas cosas, pero nosotros leemos el día de hoy, un cristiano lee, esto es el tema, que nadie lee. Bueno, yo solo agradecer. Nosotros también como ortodoxos decimos Ahadu Amlak y gracias por toda la charla. Ha sido una bendición escuchar y quiero que él hable más, el que es quien habla de traducciones y esas cosas. Le dejo a él. Yo le quería preguntar, y lo primero agradecerle, discúlpeme, y muchísimas gracias por la charla súper interesante, he estado tomando nota de todo, y le quería preguntar, porque nosotros en la tradición ortodoxa etíope, nosotros somos de la Iglesia Ortodoxa Etíope, y nosotros utilizamos 151 salmos. Entonces le quería preguntar si de repente la Iglesia siríaca también utilizan los 151 o tienen 150. Y también otra pregunta, que también de textos, nosotros por ejemplo utilizamos todos los días una oración de San Efrén, de un libro que escribió, que nosotros lo llamamos el Wedas Mariam, que es la alabanza de María. También le quería preguntar si la siguen utilizando, la original. Capaz no sabes, pero en nuestra familia, nosotros, los ortodoxos, son dos familias. Aquí dicen los ortodoxos son orientales, pero los orientales somos nosotros. Y lo que estáis diciendo son orientales, son occidentales para nosotros. Entonces, la Iglesia ortodoxa es dos partes. Una parte es de la Iglesia de Constantinopla y que tienen 12 patriarcas y son Rusia, Grecia, etc. Esta parte todo. Y la otra parte somos nosotros, la Iglesia siríaca, la Iglesia copta, la Iglesia armenia, la Iglesia etiopía y la Iglesia de India. Somos 5 iglesias, entre nosotros somos cada una de estas iglesias tiene su tradición, pero la misma fe que damos desde 2000 años hasta el día de hoy juntos. No hay diferencia, nada. Pero la tradición se cambia un poquito. Sí tenemos San Efrem, las oraciones de San Efrem, porque San Efrem era para todas las iglesias, era antes del cisma o de división o separación o anulación entre las iglesias, vamos a decir así. San Efrem es un santo ecuménico. Por eso todas las iglesias rezan, y aquí en España tenemos el obispo emérito de Granada, Javier, que está enamorado de San Efrem y ha traducido muchos del arameo también.
Pues bueno, estamos ya casi terminando. Bueno, muy bien. Yo quisiera ser breve. A ver, aquí en España, en el norte, en Galicia, hay una zona que se llama la Ribera Sacra, que es el río Sil que confluye con el Miño, y ahí hay un montón de monasterios que están muchos derruidos, en ruinas, y yo he tenido la oportunidad de visitar alguno de ellos. Entonces, claro, lo que había era el paganismo, había mucha incultura en el sentido de que la gente pues era analfabeta y bueno, pues había que enseñarle con las famosas Biblia paupérrima esta, a base de dibujos y murales que se hacían en los muros. Entonces, esta gente que era pagana, en el sentido de que no conocían una religión, sino que alababan la naturaleza, pues ¿qué es lo que existía antes del cristianismo ahí en Antioquía o en Siria? Antes de ello, ¿qué había? Qué bueno. Es todo lo que uno quiere pensar ha nacido ahí. Primer alfabeto nació ahí. Primer música nació ahí. Hasta primer cerveza nació ahí. Hasta encontraron, estamos hablando de Gran Siria, ¿no? De la zona, hasta que había baterías que tenía de barro con 2 líneas de carbón, y decían que esto podían hacer luz con el zumo de uvas. Y lo que quieres, primer hombre de la justicia en el mundo, Hammurabi, que nació ahí. Religiones, es un mosaico de religiones. Hasta cuando el día de hoy, escuchando el único religión de Abraham, no sé qué, antes de Abraham había muchos dioses. Cada uno, el ser humano en general, tiene miedo del que no conoce, del que no es, que es secreto para él. Entonces tenía miedo del fuego, adoraba el fuego. Tenía miedo, no sé qué, adoraba así. Entonces había muchas religiones, o lo que sea, muchos dioses. Y hasta que Abraham empezó a pensar del único Dios. Por eso, después de 5.000 años, no sé cuánto, 4.000 años, ahora quieren decir que vamos a hacer una religión única de Abraham. Abraham ya se fue, nosotros somos religión de nuestro Señor. Lo que es más importante, que sabiendo que Emmanuel, que es en arameo Amanuil, Dios con nosotros, Amán con nosotros, Dios. Amanuel, Dios es con nosotros. Eso es lo más importante. No tenemos que pensar que tenemos que adorar o a quién tenemos que rezar. Dios, el día de hoy y de ayer y de hoy y de mañana, no quiere nada de nosotros, porque nosotros necesitamos de Él, pero Él no necesita más que seamos dignos como Él, que seáis santos como vuestro Padre es santo. Esto es lo que... Había muchas religiones. Gracias. Gracias.